¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Un placer estar de nuevo aquí con ustedes. Hoy empezando con el estudio del discipulado y la lección número 1. En esta primera lección tiene que ver con algunas preguntas que todos nosotros deberíamos hacernos. Si nuestro crecimiento espiritual está estancado, ¿qué estamos haciendo con nuestra relación con el Mesías? ¿Por qué fuimos llamados? ¿Era la meta de Dios solamente salvarme? Y estoy seguro que muchos de ustedes se han hecho estas preguntas. Ahora, déjeme decirle algo. Algunos creen que el ser discípulo del Mesías es únicamente asistir a la iglesia, dar el diezmo o una ofrenda, tener una congregación o asistir a la escuela dominical. Eso, ir a la iglesia, dar el diezmo, dar una ofrenda, déjeme decirle, eso es únicamente para religiosos. Y Yeshua, el Mesías, no quiere religiosos. Él lo que quiere es discípulos. El ser discípulos o cristianos, como nos hacemos llamar por pura influencia griega y romana, si usted lee el Nuevo Pacto o Nuevo Testamento con detenimiento, se dará cuenta de que nunca a los que creían se les llamó cristianos, excepto en Antioquía, y fueron llamados así como en son de burla, pero bueno, ese es otro tema. Entonces el ser discípulos es otra cosa más distinta. Mateo 28, 16 al 20 dice: Así que los 11 talmidim discípulos fueron al monte en Galil, donde Yeshua les había dicho que fueran. Cuando le vieron, se postraron delante de él, pero algunos dudaron. Yeshua se acercó y habló con ellos diciendo: Toda autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada. Por lo tanto, vayan a ser talmidim o discípulos, a gente de todas las naciones, dándoles la inmersión en mi nombre y enseñándoles a obedecer todo lo que les he ordenado. Yo estaré con ustedes hasta el fin de la época o del mundo. Entonces, la orden exclusiva que el Mesías nos dio en este pasaje fue de que fuéramos a gente de todas las naciones. Tal vez no podemos ir a todas las naciones, pero sí podemos ir al barrio, podemos ir a la ciudad, podemos ir al mercado, a hacer discípulos, enseñándoles a obedecer todo lo que Él nos ha enseñado. La pregunta entonces es, ¿cómo hacemos discípulos? Enseñando a las personas a obedecer las cosas que el Mesías nos ha enseñado. Notemos que Él no nos mandó a ser cristianos o creyentes o religiosos, nos mandó a ser discípulos. El problema radica en que muchos miembros de las iglesias cristianas que creen en el Mesías, que creen de que Él salva y de que viene pronto, de que sana, restaura, bendice, no están completamente comprometidos con Él para vivir una vida dedicada totalmente a Él. Y por esta razón es que usted ve personas que hoy están y mañana ya no están. Cambian fácilmente de manera de pensar. Les da igual leer o no la Biblia o entrar en oración, ya que ellos deciden lo que quieren creer y lo que quieren vivir. También son ellos los que deciden lo que no quieren hacer y lo que no quieren creer. ¿Por qué? Porque no tienen un compromiso con el Mesías. Déjeme decirle alguna verdad muy grande. Creyente puede ser cualquiera. Hasta el mismo demonio puede ser creyente. Santiago 2:19 dice: Tú crees que Elohim es uno. Haces muy bien. También los demonios lo creen y el solo pensarlo los hace temblar de miedo. El corazón del Padre no quiere únicamente creyentes. No quiere gente religiosa. Él no quiere únicamente eso. El corazón de Dios va más allá que eso. Él quiere discípulos entregados a su servicio. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es uno que sigue al Mesías. Por eso en los evangelios dice, y le seguían muchos. Sin embargo, el hecho de ser creyente no significa necesariamente de que seamos discípulos. El hecho de ser creyente no significa que seamos discípulos. Y aun y cuando nos consideremos miembros de su reino,
Seguir al Mesías es reconocerle como Señor, servirle como un esclavo sirve a su amo. Debemos entonces actuar como si en realidad Él, Yeshua, es el amo, es el Señor. Y aquí tenemos otro problema muy grave. En nuestro idioma castellano, el problema con la palabra Señor es que al dirigirnos a alguien, lo hacemos diciéndole Señor Vargas, Señor Pérez. Y también de paso al Mesías lo llamamos Señor. Esta falta de distinción ha hecho que perdiéramos el verdadero concepto o significado de la palabra Señor. El hecho de que Jesús lo llamemos Señor no despierta en nosotros ningún reconocimiento en cuanto al verdadero significado de esa palabra. En la actualidad la palabra Señor no tiene para nosotros el mismo significado que tuvo en los tiempos en que Yeshua vivió sobre la faz de la tierra. En aquel entonces esa palabra se usaba para referirse a la autoridad máxima, al primero, al que estaba por encima de los demás, al dueño de toda la creación. Los esclavos se dirigían a sus amos utilizando la palabra griega kurios, Señor, pero escrita en minúscula. Pero si esta palabra estaba escrita en mayúscula, entonces se refería a una sola persona en todo el Imperio Romano. El César era el Señor. Más aún, cuando un funcionario de Estado o un soldado se cruzaban en la calle, tenían que saludarse diciendo, César es el Señor, y la respuesta del otro era, sí, César es el Señor. Es así que los cristianos en aquel entonces se veían confrontados con un problema bastante difícil. Toda vez que alguien los saludaba con las consabidas palabras, César es el Señor, su respuesta siempre era, no, Yeshua es el Señor. Esto les creó muchas dificultades, no porque el César tuviera celos de ese nombre, sino que era algo que tenía raíces más profundas. César no tenía la menor duda respecto de lo que ello significaba para los seguidores del Mesías. Y significaba que estaban comprometidos con otra autoridad. En sus vidas el Mesías pesaba más que el mismo César. Es como si ellos dijeran, César, tú puedes contar con nosotros para ciertas cosas, pero cuando nos veamos forzados a escoger, nos vamos a quedar con Yeshua. Por cuanto le hemos entregado nuestras vidas, Él, Jesús, es el primero, Él es el Señor, la autoridad máxima para nosotros. Por lo tanto, no es de extrañarse entonces que el César hiciera perseguir a los discípulos. El evangelio que tenemos en las Escrituras es el evangelio del reino de Dios. Allí encontramos al Mesías como Rey, como el Señor, como la autoridad máxima. Él es el eje sobre el cual gira todo. El evangelio del reino se centra en un evangelio que se centra en Yeshua. Sin embargo, en estos últimos siglos hemos venido prestando oídos a otro evangelio, uno centrado en el hombre, un evangelio humanista, el evangelio de las grandes ofertas, de las grandes liquidaciones, de las colosales rebajas, en un evangelio en que el pastor dice, señores, si ustedes aceptan a Jesús, lo cual ya es un problema. ¿Por qué? Porque es Jesús quien nos acepta a nosotros y no nosotros quienes lo aceptamos a Él. Hemos puesto al hombre en el lugar que legítimamente le pertenece al Mesías y por lo tanto ahora el hombre ocupa un lugar muy importante. Y el evangelista sigue diciendo y agrega, pobre Jesús, está llamando a la puerta de tu corazón, por favor ábrele, tiene frío. Ábrele la puerta. No es de extrañarse entonces que los que están escuchando al predicador piensan que si se hacen cristianos, le están haciendo un favor a Jesús. Muchas veces le decimos a la gente, si usted acepta a Jesús, tendrá gozo, tendrá paz, salud, prosperidad. Si le dan 100 pesos a Jesús, Él les va a devolver 200. Siempre estamos apelando a los intereses del hombre.
Jesús es el Salvador, el Rey que vendrá por mí. El centro de nuestra vida espiritual son siempre mí y yo. Nuestras oraciones son: Señor, bendice a mi hogar, bendice a mi esposa, bendice también a mi perro y a mi gato, por amor de Jesús. Amén. Esa oración no es por amor a Jesús, sino por amor a nosotros. Nuestro evangelio viene a ser como la lámpara de Aladino, que frotándola recibiremos lo que queremos. Por eso Karl Marx llamó a la religión el opio de los pueblos, porque pensaba que nuestro evangelio con frecuencia no es nada más ni nada menos que una vía de escape para la gente. Pero Yeshua no es un opio. Él es el Señor, y nuestra misión es venir y entregarse a Él y cumplir con sus demandas cuando Él habla como Señor. Esta semana que viene vamos a poner en práctica lo que hemos estudiado hoy, lo que el Señor nos indicó que hiciéramos. Y por lo tanto, a todos ustedes que me están escuchando, les tengo una tarea. Es fácil. No son matemáticas ni nada por el estilo, aunque yo sé que muchos de ustedes son muy buenos en matemáticas. La tarea que tienen esta semana es la siguiente: el de hacer discípulos. La tarea que tienen consiste en hablarle a por lo menos 3 personas que usted conoce, amigos, familiares, etcétera, de lo que Jesús como Señor nos ha enseñado. Usted, sí, usted que me escucha, es el discípulo o discípula que el Señor escogió para ir a hablarles. Esas 3 personas la están esperando. No se demore. Orden de su Señor. Deben poner en su WhatsApp el nombre de las personas a quienes le han hablado, y luego Marieta me dará todos los nombres con el fin de estar orando por todos ellos. ¿Qué les parece? ¿Se apuntan? Bueno. La próxima semana seguiremos con la lección número 2. Muchas bendiciones a todos y que el Señor los cuide y los guarde. Amén.